Muy buenas tardes, estudiantes de esta materia de psiquiatría. Este día pues toca hablar acerca de un tema muy interesante. Mi nombre es Ingrid Hernández, soy médico psiquiatra y vamos a dar inicio a esta clase. Los objetivos de la clase: primeramente definir el término de suicidio, como lo vimos anteriormente, conocer algunos aspectos históricos, la epidemiología, los factores de riesgo, la etiología, los tipos de suicidio, ejemplificar algunos casos y la comorbilidad del suicidio. Hablar un tema muy interesante, el cual es el suicidio. Y pues comenzando, pues vamos a definir que el suicidio es la muerte autoinfligida de manera intencional. Es decir, cuando una persona se hace daño de forma intencional, sin haber presentado ninguna enfermedad. Bueno, históricamente el significado del suicidio ha reflejado una tradición religiosa de una cultura determinada, es decir, en cada lugar esta va a variar. La tradición judeocristiana, por ejemplo, ha mantenido que la vida es un don de Dios y que está estrictamente prohibido ponerle fin. Este tipo de tradición hace que muchas personas puedan, digamos, evitar caer en este tipo de situación por su misma convicción, por su misma religión, ya que consideran como una situación que está ligada directamente a una prohibición. Y pues eso es hasta cierto punto en nuestros pacientes un factor protector. El que la persona tenga ese tipo de pensamiento muchas veces ha impedido que una persona se quite la vida. Pero ¿qué síntomas presenta o qué síntomas nos pueden indicar que una persona puede quitarse la vida? Primero, pues nos puede dar señales claras de que puede presentar depresión, puede presentar dificultad para concentrarse o pensar claramente las cosas, anda distraído, anda muy pensativo, empieza a veces a regalar algunas pertenencias, a escribir a quién le va a heredar ciertas cosas, habla acerca de irse lejos, de marcharse y dejar todos sus asuntos en orden. Claro, no hay que confundir el hecho de dejar un testamento, porque eso es algo que cualquier persona debe pensar, ¿verdad? Sin necesidad de quererse quitar la vida, pero cuando es una idea muy persistente y da como ciertas señales de que algo anda mal, pues debemos poner atención. Un cambio repentino también en el comportamiento, sobre todo una calma después de un periodo de ansiedad. Notamos cierta variación, cierta fluctuación en el estado de ánimo. También puede haber una pérdida de interés en ciertas actividades que antes disfrutaba. Ya no quiere salir, ya no quiere hacer actividades, y pues en realidad a esta persona algún cambio se le nota. Entonces esto va relacionado a la falta de concentración, falta de interés en las actividades, es decir, la persona denota un cierto estado depresivo. Empieza a tener comportamientos autodestructivos, empieza a consumir mucho alcohol, algunas ocasiones consume drogas ilícitas o ciertas cortaduras en el cuerpo. Puede tener dificultades repentinas en sus actividades como en el colegio, en el trabajo, donde los demás que lo ven diariamente pueden notar algún cambio en sus actividades. Hablar acerca de la muerte o el suicidio e incluso declarar el deseo de hacerse daño. Hablar acerca de sentirse desesperado o culpable. Cambiar los hábitos de sueño o comida. Duerme demasiado o no duerme,
o come en exceso o simplemente no come. Es decir, no es que tenga todos estos síntomas, pero hay que estar observando si hay más de 3 o 4 de esos síntomas que la persona puede estar indicándonos que puede ser propenso a este tipo de conductas. Aquí vemos una imagen, ¿verdad?, de una persona que está eh, en un abismo. Vemos entonces que este tipo de conductas suicidas puede presentar variaciones o diferentes eh, tipos de formas. Por ejemplo, tenemos la ideación suicida. ¿En qué consiste? La ideación suicida es cuando la persona llega a tener una idea estructurada sobre la forma como va a realizar el acto suicida. Y esa idea la empieza como a maquinar, como a pensar y en algunas formas estructurar hasta llegar al punto que compra el lazo, compra un tipo de, de medicamento, compra veneno, porque la ideación se está formando para luego realizar el acto. La manipulación suicida puede ser una forma en la que en algunos casos, algunos trastornos de personalidad, por ejemplo, lo hacen para llamar la atención de alguien, no con la intención de quitarse la vida, sino con la intención de, por ejemplo, cortarse, pero de una forma superficial apenas. Sin embargo, pues también es un intento suicida, pero lleva una finalidad, no es quitarse la vida, sino manipular. Pero si en una de esas pues se le pasa la mano, puede llegar. Entonces siempre es un riesgo. Ya el intento suicida como tal es ya el acto en sí, ¿verdad? Que la persona lo realiza, pero de alguna manera falló. Por ejemplo, alguien que se intentó ahorcar y el lazo se le cortó o tomó pastillas y justamente en eso iba entrando alguna persona y lo auxilió, lo llevó al hospital y le lograron hacer un lavado y así cualquier tipo de suicidio que en el cual se le impida que se lleve a cabo. Y pues lastimosamente cuando el suicidio es consumado, que vamos a ver al final algunos casos. Vemos entonces que la intencionalidad suicida, el estudio de la conducta suicida debe revisarse a través de 3 objetivos. Primero, se debe conocer si existe comorbilidad psiquiátrica. Como veíamos al inicio, pues es dentro de los objetivos podemos ver que este tipo de personas muchas veces están acompañados de una comorbilidad, es decir, una patología ya previa, como en la mayoría de los casos una depresión que probablemente ya es grave. La persona tiene una depresión que ha ido como una bola de nieve creciendo, creciendo, hasta hacerse una depresión muy grave que llegó a tener ideas suicidas y luego pues a tener una intención suicida. Tenemos también que conocer las circunstancias y los motivos de dicha conducta. Es decir, dentro de la historia, si se entrevista a este tipo de pacientes, saber qué cosas han pasado alrededor de su vida o qué situaciones está pasando la persona que la lleven a tener ese tipo de conducta. Y saber si existen factores de riesgo suicidas a corto plazo. Es decir, que si la persona lo va a intentar de nuevo, si falló, ¿verdad? Porque tal vez existen situaciones, factores, también tiene que ver factores muchas veces hasta genéticos, si viene de familiares que se hayan quitado la vida, es probable que eso también tenga que ver con los neurotransmisores que provocan una disminución de serotonina y que es un factor de riesgo suicida o haber visto a un familiar quitarse la vida previamente. Vemos acá algunos riesgos de suicidio, factores demográficos generales, factores de alto riesgo, tener más de 45 años, ser hombre de raza blanca, vivir solo,
tener una mala salud pueden ser factores de alto riesgo y lo contrario pues de bajo riesgo. Vemos acá una tentativa de suicidio frente a suicidio consumado, siempre relacionado a factores demográficos. Vemos acá es más probable en los hombres de realizar un suicidio un suicidio consumado más que en la mujer, que es una tentativa. La edad que más de 60 años, los métodos en el caso de tentativos baja letalidad, laceraciones de muñecas, como les decía, lo hacen de una forma muy sutil, pero de suicidio consumado de alta letalidad, arma de fuego y ahorcamiento, lo cual estaría relacionado a los hombres porque son quienes utilizan esos métodos en la mayoría de los casos. El entorno también tiene que ver tentativas, elevada posibilidad de rescate. Es decir, si yo me lacero, me pueden rescatar y llevar al hospital. Pero si me ahorco, pues hay una baja probabilidad de rescate. En cuanto a los diagnósticos comórbidos, un trastorno adaptativo, es decir, haber pasado una reacción de un divorcio, de un duelo, la que lleva a ese acto. O trastornos de personalidad, que pues la mayoría son trastornos límites histriónicos de la personalidad. Trastornos del estado de ánimo, en el caso de los suicidios consumados, alguien que atraía una depresión que ha ido creciendo, creciendo, y es una depresión grave, puede llevar a tener un suicidio consumado o estar asociado al abuso de sustancias. Epidemiológicamente, se ha visto, según las autopsias psicológicas, que el 95% de los casos ya tenían una psicopatología. Ahora bien, ¿qué diagnósticos se pueden relacionar con el suicidio? La esquizofrenia, por ejemplo, es decir, este tipo de pacientes, debido a las alucinaciones auditivas, a la paranoia, empiezan a escuchar voces que les dicen que no sirven para nada, que se quiten la vida, que les dan órdenes, les controlan el pensamiento y los pueden llevar a cometer este acto. El alcoholismo, ¿verdad? Una persona bajo efectos de una sustancia y que ya está deprimido, pues tiende a realizar el acto de forma más fácil. Trastornos del afecto, como la depresión, los trastornos bipolares, distimias, pueden llegar a este tipo de situaciones. O como les decía, los trastornos límites o limítrofes de la personalidad, que tienden a ser pacientes muy impulsivas o impulsivos, o conductas conductas parasuicidas que los pueden llevar a cometer el acto suicida. ¿Qué factores pueden precipitar el acto suicida? Por ejemplo, factores estresantes psicológicos. A, por ejemplo, que exista una enfermedad psiquiátrica como una depresión o una psicosis. Como ya mencionábamos, alucinaciones que le den órdenes o que le digan que se quite la vida. O una persona que ya no le encuentra sentido a su vida y está demasiado depresivo. También algo importante, la intoxicación aguda por sustancias favorece la desinhibición. Se han hecho estudios que pues bajo efectos de cualquier sustancia, alguien intoxicado puede cometer delitos ya sea a otras personas o a ellos mismos, ¿verdad? Y en este caso que estamos hablando del suicidio, los hacen que se desinhiban y que tal vez si ya tenían la idea así de forma vaga pero persistente, toma como cierto valor para hacerse daño o para actuar de esta forma. Dado que el suicidio no constituye en sí el diagnóstico de un problema, ¿cuáles serían los factores psicológicos subyacentes? En general, podemos decir que el factor central es la desesperanza. ¿Qué es la desesperanza? La desesperanza es como no encontrarle un sentido a la vida, no encontrar un motivo por el cual seguir adelante, por el cual seguir viviendo. Y esto pues se ve que existe una elevada asociación entre la desesperanza y el riesgo suicida a largo plazo.
Por eso cuando vemos una persona con una depresión, es de enfocarnos mucho en aquellas situaciones que le generen motivación para seguir adelante, enfocarnos en su familia, en sus hijos, en su trabajo, en sus estudios, o sea, qué lo motiva a seguir adelante, qué planes tiene a futuro. Pero alguien que tiene una desesperanza, que le dice a uno, no, yo no tengo nada por qué seguir viviendo, no tengo motivos, no hay nada que me llene, es una persona que es de mayor riesgo para que cometa un acto suicida. De hecho, los suicidios, pues, es una de los intentos suicidas más bien, son una de las principales emergencias en psiquiatría. Si una persona manifiesta que ha pensado, que tiene la idea o que ha comprado algo para hacerse daño, lo ideal es ingresar a este paciente para tenerlo en observación y poder estar vigilando sus conductas, medicarlo de la forma más oportuna para evitar que cometa un acto que pone en riesgo su vida. Ahora bien, ¿qué factores son los precipitantes del acto suicida? Factores estresantes ambientales. Vemos acá el mimetismo, es decir, una persona que imita las conductas de otros. Se han dado casos de epidemias de suicidio, por ejemplo, por cuestiones religiosas, imitan a un ser que consideran que tiene la razón y que por medio del suicidio van a llegar al cielo o van a llegar a un lugar mejor. Entonces hay un mimetismo. Por crisis familiares, financieras o sociales, alguien que por ejemplo está a punto de perder todos sus bienes económicos o su bienestar social y entra en una crisis, pues esa persona puede llegar a tener un intento suicida. Factores neurológicos también, como disminución, como les explicaba anteriormente, de la función serotoninérgica, es decir, una persona que llega a presentar una depresión grave por situaciones específicamente cerebrales que la llevan a presentar impulsividad o agresividad, por enfermedades físicas crónicas que también pueden ser causa de la precipitación de un intento suicida. Factores ambientales también, como tener un mal soporte social. Personas solas o con conflictos familiares están más expuestas que aquellas personas que tienen un adecuado entorno, que tienen familia, que tienen en forma general quien esté pendiente, quien los quiera, quien les brinde afecto. Pero las personas solas sí son un factor de riesgo y dentro de los factores ambientales. Personas con hijos o con familias extendidas están más protegidas, ¿verdad? Como que sería lo contrario a lo anterior. Ausencia de creencias religiosas o morales. Una persona que ni siquiera tiene la más mínima intención de creer en Dios o creer en un ser superior o valores espirituales, pues es más, está más propensa a quitarse la vida porque no hay ninguna motivación, nada que le permita aferrarse a eso. Y pues también tenemos algunos factores estresantes que predisponen al suicidio, que coinciden con las fases del desarrollo del ciclo vital. Y tenemos acá tres factores estresantes habituales: conflicto, separación y el rechazo. ¿Verdad? Esas tres cosas pueden generar dentro de ese ciclo vital, o sea, las fases en las que el ser humano va pasando a lo largo de su vida, problemas económicos, enfermedades médicas, y esto es importante, por eso dentro de la historia longitudinal hacer mucho énfasis en este tipo de situaciones, en los estresores, qué tipo de estresores la persona presenta que la pueden estar llevando a una depresión y por lo tanto a tener ese tipo de pensamientos. Enfermedades médicas, por ejemplo, que la persona no acepte como tal una enfermedad grave, una enfermedad crónica a la que la persona debe estar tomando un medicamento
y se niega a hacerlo. Entonces no toma su tratamiento y también puede ser una forma de quitarse la vida el no tomar su tratamiento adecuadamente, aún sabiendo las consecuencias. O un paciente que es alcohólico y que ya es diagnosticado con cirrosis y sigue consumiendo alcohol. Es una forma indirecta de provocarse también el suicidio. Se dice que al menos 11 personas por cada 100.000 habitantes se quitan la vida en El Salvador. Esto es por año, según las cifras proyectadas hasta el 2017 por el Ministerio de Salud Pública, cuando presentaron el anteproyecto de ley de salud mental ante la Asamblea Legislativa. Y eso pues ha venido aumentando día con día. En ese entonces las autoridades de salud aseguraron que la población que más estaba siendo afectada por los trastornos mentales es la juventud. Y según una investigación realizada por el Colegio Europeo de Neuropsicofarmacología, existen algunos patrones de comportamiento que pueden preceder los intentos suicidas. Antes de pasar a este ejemplo, que son casos que salieron, que están publicados, y ustedes los pueden buscar en internet, están publicados en el diario, en el periódico, ¿verdad? De personas que se quitaron la vida y pues coincide con los datos del ministerio que indican que son los jóvenes los que están más expuestos. Y ahora con esa situación específica que estamos viviendo de la pandemia, pues vemos que el encierro, las redes sociales, eh, todo este tipo de situaciones de tecnología puede llevar a que los jóvenes también influya este tipo de factores en la depresión y por lo tanto en una desesperanza que los lleve a tener ideas suicidas. Grupos como los emo que se sienten de una forma emotiva, como dicen ellos, que sienten que no se sienten aceptados muchas veces. La misma sociedad, la orientación sexual, todo eso puede generar depresión que puede llevar a que las personas quieran quitarse la vida. Vemos acá que en el 2014 se publicó este caso en el cual estudiante se quita la vida tras reprobar materia. ¿Qué nivel de frustración o qué bajo nivel de tolerancia a la frustración habrá tenido este joven de 14 años que se lanzó, según el periódico, de una quebrada de varios metros de profundidad? Este adolescente llegó a la orilla del abismo a través de un área verde situada a pocos pasos de su casa. El cadáver fue encontrado en una quebrada en esta residencia El Manzano, en la colonia Miralbay. La madre del joven aseguró que el menor se quitó la vida porque supuestamente reprobó unas materias en el colegio. Pero ¿qué contexto tendrá esta noticia? Es decir, no solamente tiene que haber sido por la materia, seguramente había presión psicológica por parte de sus padres, no estoy afirmando eso, pero podría ser una hipótesis, o probablemente el joven, él se autopresionaba solo, probablemente tenía algún tipo de situaciones de depresión por otras consecuencias, tal vez él, como suele pasar a esta edad, sufría de bullying por parte de otros compañeros y eso fue en realidad lo que lo llevó a quitarse la vida. No podemos asegurar que fue por las materias, eso es lo que la madre suponía que pasaba, ¿verdad? ¿Quién sabe si había hasta algún tipo de abuso psicológico? Otro caso, bueno, aquí vemos, ¿verdad? Que cuando pasan esas situaciones se trata como una persona que ha fallecido y se tienen que tener todas las medidas policiales, por lo tanto, hasta que no se investigue la causa de la muerte. Luego nos ponen otro ejemplo del 2015, un joven se suicida tras el asesinato de su primo. Vemos acá un mimetismo, un joven también de 14 años que según el periódico se suicidó mientras los restos de su primo de 19 años, que también era joven, estaban siendo sepultados.
¿Qué pasó con este muchacho? Fue encontrado en una vivienda ubicada en el barrio La Vega, en Rosario de Mora. Cuando la madre del joven llegó a la casa, encontró el cadáver del joven y junto a él una carta. Aquí en este caso, pues sí había un papel, una carta en la que el joven explicaba, pedía disculpas y que agradecía por haberlo traído a la vida, pero que su último deseo era que lo enterraran junto al cuerpo de su primo. ¿Qué tipo de simbiosis tenía con este joven? Es decir, para él su primo probablemente era su figura más cercana y no pudo soportar no tener esa figura en su vida, ¿verdad? Entonces, pues lo que hizo fue quitarse la vida. Otro de los casos que reportan en el 2016 y que este sí fue muy sonado, muy impactante porque se trata de un estudiante de la Universidad de El Salvador que se lanzó de un edificio de dicha facultad. Esta niña tenía 20 años, ¿verdad? La edad que muchos de ustedes tienen, y estaba a la espera de recibir una clase. Se lanzó del cuarto nivel del edificio B de la Facultad de Ingeniería. Las autoridades detallaron que al caer del edificio, la joven fue llevada en una ambulancia de Fosalud, llegó al campus para brindarle atención médica, pero esta falleció antes de ser trasladada. Aunque en una primera instancia se dijo que el hecho fue un accidente, la policía también sostuvo la teoría que la joven ya tenía planeado lanzarse del edificio, que probablemente eso pues estaba relacionado a una depresión, porque si alguien ya tiene una ideación, ¿verdad? Es decir, ya un plan estructurado, generalmente viene debido a un estado depresivo. No sabemos las causas, pero sí lo que coincide es que los jóvenes también pueden hacerse daño, no solamente los adultos, y que comprobamos acá que sí se da muy frecuentemente los casos. Finalmente tenemos un caso también impactante de un niño de 9 años que se ahorcó, igual que su padre. Entonces vemos otro caso de mimetismo, en el cual un niño estaba llorando desconsolado cuando su padre se ahorcó del techo de una habitación donde trabajaba en un taller de estructuras metálicas. Una semana después de la muerte de su padre, el menor decidió realizar la misma acción de su progenitor. Edgardo se ahorcó con una pita dentro del baño de su casa. La madre pues mencionaba era lindo, inquieto, jugaba mucho. Aún lo recuerdo esa mañana que jugó con mi hijo. Nunca había ocurrido una desgracia tan grande en este pueblo, relató una conmocionada mujer que conoció al niño desde pequeño y que asistió al sepelio de este. Como podemos ver, son casos y situaciones sumamente tristes y pues que lo único que debemos tomar en ellos es ponerle mucha atención a estos casos, no pensar que alguien que nos menciona que se quiere quitar la vida, pues solamente lo hace por llamar la atención. Eso es un mito. La persona que da señales hay que prestarle atención, es una emergencia y lo ideal es llevarlo a buscar una ayuda, una atención inmediata para prevenir. El suicidio se puede prevenir si prestamos atención principalmente con los jóvenes, pero también con un adulto o como vimos también los adultos mayores que muchas veces están abandonados, muchas veces nadie les presta atención, se deprimen y pueden cometer actos. Y en el caso de los niños, también son niños que si no se quitan la vida, crecen con el trauma de haber sufrido la pérdida de uno de sus progenitores y ya cuando están en una etapa adulta, no han superado eso y también pueden cometer el acto a cierta edad de su vida. ¿Tá? Si tienen preguntas, comentarios, va a quedar abierto el foro en el campus virtual para que los puedan realizar. Es un tema, como les decía, muy bonito, muy interesante. Tiene todavía algún tabú, pero dentro de las historias que realicemos a lo largo de este ciclo,
Vamos a tratar de ir haciendo esta pregunta al paciente de forma directa, clara, sin miedo, porque nos va a dar la pauta para poder entender que esto es una realidad la que se vive. Bueno, entonces les deseo una feliz tarde, que tengan una bonita semana y pues estamos a la espera de sus preguntas. Muchas gracias y bendiciones.